Bueno, vamos a entregar este tiempito al Señor, que sea Él hablándonos. Amado Dios, te queremos dar gracias, Rey Celestial, por habernos traído nuevamente a este lugar, a poder escuchar de tu palabra, a que seas tú, Señor, tocando las fibras de nuestro corazón y nos lleves a confiar cada vez más en ti. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a discernir, entender y aplicar el mensaje que tú tienes preparado para nosotros y no dejes que nuestro corazón se endurezca, sino que más bien nos hagas sensibles, Dios Todopoderoso, a la palabra que nos quieres compartir en el día de hoy. Te alabamos y te glorificamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos encontramos entonces haciendo un paréntesis. Yo pensaría de la temática de Mateo, ¿verdad? Que hemos estado haciendo en las últimas semanitas. ¿Y por qué hacer un paréntesis en el día de hoy? Porque sé que muchos en el día de hoy se encuentran tal vez con el corazón un poquito acongojado, se encuentran con el corazón triste, en otras personas tal vez hay un poco de temor y todo eso empieza a llenar el corazón de muchas personas por todos los titulares que se están viendo, por las noticias que han salido en la última semana, en algunos casos adoloridos por todas las pérdidas de tantas vidas inocentes eh, que han caído, ¿verdad? Personas en el lado de Israel y en el lado de Gaza. Y es en medio del dolor, es en medio del conflicto de muchas personas, como que las emociones suelen ponerse a revolverse un poquito, ¿verdad? Es cuando las emociones empiezan a tender a llevarnos a actuar de ciertas maneras con los titulares, muchas veces tendiendo a buscar culpables o señalar las acciones que se dan en este tipo de situaciones. Y creo que lo hemos podido ver, ¿verdad? Con todas las noticias y con todo lo que tal vez hemos visto, conversaciones con las otras personas. Y es increíble cómo un momento de conflicto, ¿verdad? Algo que puede afectar a todo el mundo, lleva las emociones de las personas a como desestabilizarse un poquito. Como que lleva a las personas a estar en medio de su tristeza y tal vez duda. El temor les lleva a reaccionar de diferentes maneras. Eh, y termina uno señalando personas, termina uno señalando diferentes lados de la moneda en esta guerra que está pasando, ¿verdad? Y cuando deberíamos realmente estar señalando algo más, simplemente ponemos nuestros ojos y nuestro corazón en que la culpa tal vez es de Dios, o que la culpa es de un lado de los de la guerra, o que la culpa es de los del otro lado de la guerra. Y cuando realmente pensamos en eso, deberíamos meditar en que el único que debería ser culpado o señalado por estas acciones debería ser nuestro duro y frío corazón. El corazón del ser humano es el que genera todo ese tipo de contiendas porque busca lo que no tiene, porque codicia, porque de diferentes maneras empieza a hacer. Y es más, Santiago lo dice, ¿de dónde vienen las contiendas y de dónde vienen los conflictos y las guerras? De un corazón contencioso y codicioso. Y pensar en esa manera debería llevar al ser humano a demostrar que su corazón fue diseñado para demostrar amor, ¿verdad? Por medio de sus acciones, pero tristemente termina causando divisiones, termina causando guerras, termina causando conflictos, y en el día de hoy se viven las duras consecuencias de las decisiones del corazón del ser humano. Y esta realidad es algo que tú y yo tenemos que entender que no podemos poner a un lado. Porque cuando ponemos a un lado de que es que yo soy bueno y la culpa de los demás, es que ellos son buenos y los otros son malos, tendemos a caer en el error de justificar, ¿verdad? Nuestro ser, de justificar nuestras acciones. Y por eso no podemos poner a un lado de que nosotros también tenemos un corazón contencioso, que tenemos un corazón oscuro, que tenemos un corazón que muchas veces se endurece y se enfría. Y de ahí es donde surgen tantos problemas en nuestro día a día. En lugar de estar tomando bandos, ¿verdad? Como hemos visto en la última semana, incluso en este país y a nivel mundial, diferentes naciones tomando bandos en este conflicto que se está viviendo, ¿verdad? Día a día. En lugar de decir, la culpa es de nosotros, la culpa es de nuestro corazón malo, de nuestro corazón frío, de nuestro corazón engañoso. Y necesitamos mucho de Dios. Y cuando no encontramos, ¿verdad? A Dios en medio de estos conflictos, cada vez más todo esto va afectando al mundo, va afectando nuestras vidas y va afectando nuestras emociones. Tal vez unos en el día de hoy se encuentran hasta en pánico, ¿verdad? De lo que se pueda desatar y lo hemos visto, ¿verdad? Con titulares, hasta amarillistas, ¿verdad? Generando pánico, generando duda, generando temor, ¿verdad? Y muchos viven en pánico en el día de hoy, solo por lo que se presenta en diferentes partes del mundo. Así que con eso en mente yo quisiera que hiciéramos un paréntesis de Mateo y fuéramos al Salmo 121.
en esta mañanita. Salmo 121. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Es un salmo cortico. Dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mi querida familia, es un cántico gradual, o es ¿cómo se dice? Un salmo de ascenso gradual que se cantaba en la época antigua. Y es un salmo que, bueno, he estado meditando en los últimos días con todo lo que está pasando. Incluso como iglesia, nosotros tendemos a meditar y estudiar los salmos graduales unos 15 días antes de la peregrinación, porque para nosotros es como esa preparación para ir nuevamente a Tierra Santa, llegar nuevamente a Jerusalén. Y estaba meditando en este pasaje, estos versículos del Salmo 121, y me hacía pensar, ¿verdad?, específicamente en todo lo que se está viviendo en el día de hoy, y conectarlo tal vez con el contexto de lo que se vivía en esa época. Porque en la época antigua muchas personas también estaban fuera de Jerusalén. En la época antigua muchas personas tenían la costumbre de ir a esta hermosa ciudad 3 veces al año. Y todos ellos venían de diferentes lugares, ellos venían de lejanas tierras como peregrinos. Y en ese peregrinaje, es decir, en ese viaje, en ese tiempo de viaje, mientras ellos llegaban a Jerusalén, ¿sabe qué cantaban? Estos salmos graduales. Y desde el Salmo 120 hasta el Salmo 135, ellos empezaban como a motivarse, a encontrar esperanza, a ser animados, de poner su confianza en Dios en medio de todos los peligros y aflicciones que se pudieran presentar en su peregrinación, en su viaje para poder llegar a Jerusalén. Ellos cantaban estos salmos camino a Jerusalén. Y por eso se llaman los salmos de ascensión o los cantos graduales. O gradualmente iban avanzando un poquito más, iban ascendiendo al monte de Sión. Y era un largo viaje. Era un viaje que, si lo comparamos en nuestros días, uno dice, bueno, uno se monta en un avión y ya en 10, 11 horas ya está allá. Pero en esa época hasta meses tomaba para poder llegar al final de este peregrinaje. Y durante ese largo viaje, lo que mantenía el corazón de las personas con esperanza de que iban a llegar a su destino final, que era Jerusalén, nos muestra que tiene algo de importancia estas palabras que ellos cantaban y repetían una y otra vez. Y cuando lo comparamos con nuestra época, puede ayudarnos, ¿verdad?, a pensar un poco más sobre lo que estamos viviendo en el día de hoy y cómo las palabras de aquellos peregrinos de la época antigua también infunden aliento en nuestro corazón en el día de hoy para que pongamos nuestra confianza en Dios. Yo no sé, pero creo que todos aquí de alguna u otra manera llegamos a Estados Unidos. Así que podemos decir que todos hemos tenido la oportunidad de viajar. Ya sea la manera como hayamos llegado, hemos tenido que pasar por diferentes lugares, ¿cierto? Y cuando pensamos en un viaje, ya la mente empieza a revolverse. Uy, me toca empacar esto, me toca llevar tal cosa, ¿verdad? Como que un viaje, aunque uno lo ve como algo que está esperando, como algo que le genera ánimo, algo que se puede hacer, en la preparación de este viaje también se presentan diferentes dificultades, ¿verdad? Se presentan momentos difíciles para la preparación del viaje. Por toda la cantidad de situaciones que se puedan presentar. Los afanes de empacar, ¿verdad? Que no se quede nada. Los que tuvimos la oportunidad de ir al campamento la semana pasada, uno empaque, lleve todas estas cosas y uno dice, ¿será que se me quedó algo? ¿Será que no? En medio del camino, ¿verdad? Uno como afanoso, bueno, tal vez sí se me quedó, pero después miramos a ver dónde lo conseguimos. Tal vez la preocupación para otros de sea cual sea el viaje que estén haciendo, de que no se les pierda el vuelo, de que no se les vaya el tren o el bus, ¿verdad? De que no se les queden las maletas por todo el corre-corre. A los que han tenido hijos también, pensar en un viaje los hace llevar a meditar, que un viaje también es algo más difícil para ellos porque ahora les toca preparar doble o triple. Para los que tienen hijos, ahora no toca empacar una maleta y preocuparse por una sola cosa, sino mucho más, ¿verdad? Y poco a poco empezamos a pensar que realmente un viaje tiene dificultades. Cuando nos ponemos a pensar lo que está fuera de las 4 paredes de nuestros hogares también, un viaje genera
riesgos, ¿verdad? Por todos los accidentes que uno ve en el día de hoy. Y como que en un abrir y cerrar de ojos la vida puede completamente cambiar en medio de un viaje. Y nos hace pensar a nosotros cuál vulnerables somos, pero también la cantidad de dificultades que se pueden presentar mientras nos movemos de un lado a otro. Y si pensamos por un momento en la manera como viajaban en el tiempo antiguo, nos damos cuenta que en esa época los viajes eran más largos, eran más difíciles y eran más peligrosos. En esa época no habían carros, en esa época no habían aviones, en esa época no habían las maletas esas fáciles de cargar. En esa época era complicado moverse de un lado a otro y más específicamente desde diferentes lugares que ellos estaban, ir peregrinando, caminando día tras día, día y noche, porque dice ahí en un versículo, dice que de día y noche Dios los protegería. Es decir, no es que arrancamos hoy a las 6 de la mañana y llegamos más tardecito, como a las 5 nos vemos, no. Para ellos incluso semanas, muchas veces tenían que estar a la intemperie mientras iban llegando a esta tierra santa, mientras iban llegando a la ciudad de paz, a Jerusalén. Tal vez cargando sus maletas, estando pendientes de sus hijos, ¿verdad? Expuestos al fuerte clima del área, cuando hace sol es un sol que quema, cuando hace frío son unas noches bien frías. Los caminos en esa época no son como hoy que tenemos el caminito aquí bonito y todo pavimentado con florecitas a los lados. Era un camino silvestre, no habían rutas pavimentadas y eso también podía generar accidentes, ¿verdad? En medio de tantas rocas, en medio de la vegetación, tal vez un tobillo torcido. ¿Cómo afectaría eso el viaje de una persona? En casos tal vez un poquito más extremos, una pierna que se llegue a partir en medio de estas caminatas. ¿Cómo puede afectar la llegada a su destino final? Y para hacer las cosas más difíciles en esa época, en el camino también se encontraban personas que hacían de los montes unos lugares como de cacería. Estaban allá escondidos, pendientes de que cuando llegaran a pasar peregrinos, los iban a robar, los iban a matar, los iban a lastimar, ¿verdad? Cualquier viajero que pasara por ahí. Y podríamos seguir hablando de todas las dificultades que existían en ese momento para viajar, ¿verdad? En esa época de un lado a otro. Y más específicamente en las dificultades que vivían los peregrinos para poder llegar a Jerusalén. Y mientras los viajeros entonces emprendían ese viaje, ¿verdad? Mientras los peregrinos iban camino a la ciudad de paz, nos hace pensar en el tipo de peligros, el desaliento, la tristeza, la preocupación, la duda, el temor que muchos se enfrentaban. Pero para mantener la esperanza y para no dejarse detener por el desaliento, la tristeza y la preocupación que hacían ellos. Para no dejarse llevar por la duda, el temor y el peligro que hacían ellos. ¿Cómo mantenían la esperanza viva? Se motivaban a sí mismos cantando del poder de Dios. Mi ayuda y mi socorro viene del Señor. Y como cristianos este salmo, mi querida familia, y pensar en las palabras de estos peregrinos de la primera época, nos lleva a nosotros a tratar como de pensar en las experiencias que tú y yo experimentamos en el día de hoy. Tal vez no estemos yendo a Jerusalén, pero estamos en un caminar que se llama la vida. Estamos en un peregrinaje que se llama la vida mientras llegamos a la Jerusalén celestial. Ahí es donde estaremos llegando nosotros. Como peregrinos estamos aquí en la tierra caminando en medio de montes, en medio de valles, donde se presentan también dificultades, donde se presentan peligros, donde se presenta tristeza, desaliento, donde se presenta la duda y el temor, donde hay peligros constantes. Y tú y yo estamos también en un peregrinaje que llamamos la vida. Y la pregunta es, ¿cómo mantenemos la esperanza mientras llegamos a la Jerusalén celestial? ¿Cómo mantenemos la esperanza como hijos de Dios mientras encontramos un camino que nos lleve fácilmente a la presencia del Señor? Porque Dios ha prometido de que llegaremos en algún momento a ese hermoso lugar. A Jerusalén aquí en la tierra es simplemente una imagen de lo que nosotros llegaremos a experimentar en el cielo cuando estemos en su presencia. Ciudad de paz, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá guerra, donde no habrá aflicciones. Ahí es nuestro destino. Pero mientras estamos como peregrinos en este mundo, muchas veces esa paz se ve trastornada con lo que se presenta en el día a día. Tal vez tú eres ajeno a las guerras que están pasando a nivel mundial, pero no eres ajeno a los peligros que acechan tu vida en tu día a día. Tal vez sean cosas pequeñas, tal vez sean cosas que nadie más conoce.
cosas que generan tristeza, preocupación y duda en tu corazón y se vuelven como grandes guerras dentro de tu interior. Y la pregunta es, ¿cómo podemos mantener la esperanza en medio de estas situaciones? ¿Cómo podemos esperar la paz de Dios y disfrutar de su bendición por toda la eternidad? Porque el destino final para nosotros es estar en la presencia de Dios. Y mientras estamos en este viaje, mientras se presentan peligros, mientras en esta vida muchas cosas puedan generar y llenar nuestro corazón de temor e incluso llenarnos de duda y preocupación, más específicamente hablando de los eventos recientes, aquellos ataques terroristas que generan incertidumbre, preocupación, temor e incluso dolor en el corazón de muchas personas, para hablar solo de ese tema. Pero ¿qué de las otras cosas que afectan tu vida de la misma manera? Tal vez la falta de sustento, tal vez la falta de un hogar, tal vez la falta de un trabajo, tal vez la falta de una familia genera la misma duda, el mismo temor, la misma preocupación, la misma incertidumbre que puede generar para otras personas una guerra a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿dónde puedes poner tu esperanza? Nos hace preguntarnos si realmente, como que si estamos a salvo, o que si estamos bien, o que si tenemos lo suficiente para poder subsistir. Y poco a poco pasamos de confiar y creer a llenarnos de duda, pasamos por ciertas dificultades y empieza a llegar el desaliento, pasamos por momentos de cansancio y la preocupación inunda nuestro ser y como que nos limita un poco para poder seguir dando pasos de fe. Y poco a poco vemos que nuestro viaje en la tierra en algunos momentos nos llena de depresión, nos llena de duda, nos llena de indecisión. Nuestro viaje aquí en la tierra nos genera pérdidas y sufrimiento en algunos casos y en otros casos también genera situaciones muy dolorosas. Con todo lo que está pasando en el mundo en el día de hoy, tendemos a alarmarnos. Y en nuestro peregrinaje en la tierra, en lugar de vivir con confianza, empezamos a vivir con temor. Nos entristecemos, ¿verdad?, en el corazón por ver lo que el ser humano es capaz de hacer. Y poco a poco nos vamos alarmando y decimos, si eso pasó por allá tan lejos, ¿qué evita que el ser humano pueda cometer ciertas atrocidades cerca de mi casa, cerca de mi familia? Y poco a poco nos alarmamos entonces por el frío corazón de muchas personas y nos alarmamos por un mundo que está inundado de mentiras, inundado de engaños y es hostil con todo tipo de guerras. ¿Y saben cuál es lo bonito de este Salmo 121? Que en lugar de llevarnos a preocuparnos, en lugar de llenar nuestro corazón de más carga y preocupación, en lugar de llevarnos a que estemos lamentándonos de este mundo tan terrible en el que estamos y hundirnos en la depresión y la desesperanza, este Salmo nos ayuda a nosotros a enfrentar nuestro caminar sin miedo, porque Dios es el único que nos puede proteger. Dios es el que tú y yo necesitamos para encontrar seguridad ante todos los peligros que puedan acechar tu vida. Versículo 1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Estas personas estaban rodeadas, ¿verdad?, de peligros en aquellos montes. Tal vez los que han tenido la oportunidad de crecer en el campo y han tenido la oportunidad de moverse en diferentes lugares. Cuando uno se encuentra en un campo, en un monte, uno se siente vulnerable. Sobre todo cuando uno está abajo y ve por allá gente allá arribita del monte. ¿Y será que me están esperando para ayudarme o será que están planeando para atacarme? Y uno sabe y bueno, como se dice, estratégicamente hablando, las personas que están arriba tienen un beneficio extra. Tienen como que la mano para poder vencer a los que están abajo. Y nosotros nos encontramos ascendiendo, ¿verdad?, en nuestras vidas, rodeados de diferentes peligros, viendo montes altos, caminos complicados. En la época de los peregrinos de la primera época, ellos también rodeados también de diferentes peligros, viendo todos estos montes grandísimos de esos lugares, animales salvajes, ¿verdad?, acechándolos en la noche, personas mentirosas y violentas en el camino, y podríamos hacer una innumerable lista de todos los peligros, y ellos hacían la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Tal vez levantando los ojos y ver, no, es que si me hago allá en ese monte bien alto, ahí sí estaré bien. Es que si me escondo detrás de esta piedra, tal vez estaré bien. Tal vez
pensando, algunas personas dicen que cuando dice levanté mis ojos, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Ellos también estaban haciendo referencia a los altares, los dioses falsos que se levantaban en esa época y decir, tal vez todos los demás pongan su confianza en un dios de madera, en un dios de oro, de una estatua, en lo que sea, pero nosotros ponemos nuestra confianza en el Dios verdadero, el Dios real, el que ha creado absolutamente todas las cosas. Alzaré mis ojos a los montes y preguntaré de dónde vendrá mi socorro. Y yo no sé cuántos peligros estén rodeando tu vida en el día de hoy. Tal vez los titulares de las noticias de esta semana han llenado nuestro corazón de mucha preocupación. No sé, realmente yo no sé qué peligros estén acechándote en el día de hoy. Yo no sé qué tipo de violencia esté presentándose en el alrededor de tu trabajo, tal vez de violencia ya sea verbal o física, de preocupación emocional o financiera. Yo no sé qué tipo de peligros estés experimentando en el día de hoy y que esté generando dentro de tu interior duda y temor, aún estando lejos de la guerra, ¿verdad? Pero eres consciente que el peligro está a la vuelta de la esquina. Y la pregunta es la misma para nuestras vidas. ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista del Salmo 121, él tenía una respuesta concisa, directa y no lo pensó dos veces. Se hacía la pregunta, claro que sí, porque él veía todos los peligros y decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero automáticamente él respondía y decía, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. La pregunta para nosotros es la misma, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero la pregunta es más profunda para nosotros. ¿Será que podemos responder con la misma confianza y con el mismo denuedo que este salmista tuvo? No lo pensó dos veces. ¿Cómo podemos nosotros responder? Porque en lugar de entrar en pánico, podemos empezar a preguntarnos, ¿no? Si hay una posibilidad de poder disfrutar de la paz. ¿Dónde puedo encontrar mi paz en el día de hoy? En lugar de entrar en pánico por todos los peligros que acechen mi vida. No hablando solamente del conflicto armado que se estaba viendo en esta semana. Piensa en todos los peligros que han acechado tu vida en el día de hoy, durante los últimos años, desde el momento en que empezaste a vivir como para Cristo. Piensa en todos esos peligros y todo el tipo de violencia, ¿verdad? Caminos complicados, mentiras, cosas que se han presentado y que te han estado rodeando. Y muchas veces te has hecho esa misma pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Dónde puedo encontrar paz? Y la respuesta está, mi amada familia, solo y únicamente en Dios, el creador del cielo y de la tierra. Mi paz debería estar puesta en el Dios poderoso, quien creó todas las cosas. Y aunque una cosa es decirlo, otra cosa es realmente creerlo. Y yo no sé si tú corres a los brazos del Señor cuando estás en peligro. Yo no sé si tú corres a los brazos del Señor a encontrar paz en medio de la aflicción, en medio del dolor y la duda. Yo no sé si tú buscas seguridad en el Señor cuando el temor busca acecharte con sus tinieblas. Yo no lo sé. Porque muchos dicen, sí, Dios es mi confianza y mi fortaleza. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo de todo corazón. Dios realmente debería ser tu fuente de seguridad. Él debería ser tu fuente de confianza. Él debería ser tu fuente de esperanza. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces se presenta la inseguridad. Muchas veces cuando se presenta el peligro y llega la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Dónde encuentras tu seguridad? ¿Cómo tratas de aliviar tus temores? Frecuentemente cuando se presentan estas situaciones, en lugar de correr a buscar socorro en Dios ante los peligros que te acechan, ¿cuántas veces buscas socorro en la cuenta de ahorros? ¿Cuántas veces buscas socorro en el gobierno? ¿Cuántas veces buscas socorro en un grupo político en específico? ¿Cuántas veces buscas socorro en un familiar o en un amigo cercano y pones a Dios cada vez más a un lado? No, yo mejor vengo a ellos que me hablen porque los puedo ver y puedo al menos contar la plata. O puedo refugiarme bajo las reglas de este gobierno porque ahí sí encuentro seguridad. Y poco a poco tu corazón va alejando a Dios como la fuente de tu seguridad, de tu confianza y de tu esperanza. Y cuando ponemos a Dios a un lado, nos damos cuenta como que todos esos recursos, personas y lugares a los que muchas veces vamos corriendo,
a escondernos de nuestros peligros, nos empiezan a fallar rápidamente. Muchos corren al dinero y cuando el dinero falla, ya no hay confianza, ya no hay seguridad y ya no hay esperanza. Se presentan incluso más peligros. Los que corren a los amigos, a los familiares, los que corren al gobierno, todas estas cosas cambian y fallan constantemente. Todos esos tipos de descanso temporal se acaban rápidamente. Pero si con seguridad pudiéramos poner nuestra mirada en Dios y fuéramos corriendo desesperadamente a sus brazos a encontrar refugio, a reconocer que Él es el Todopoderoso, que Él es nuestra fortaleza, nuestra vida entonces sería completamente diferente en el día de hoy mientras seguimos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Andaríamos dando pasos de seguridad, andaríamos dando pasos firmes sin temer a nuestro alrededor, sin tener que mirar atrás. No tendríamos que andar preocupados, tal vez desvelados de no poder dormir porque nuestra cabeza y nuestras emociones están siempre agitadas de saber qué podrá pasar, quién me va a atacar ahora, dónde encontraré paz. Y no encontramos el descanso que muchos anhelan día tras día. No podemos dormir, no podemos descansar cuando no ponemos nuestra confianza en Dios. Yo sé que son muchos los peligros que nos acechan. Peligros que tal vez para los demás no signifiquen mucho, pero para ti pueden significar la misma vida. Y eso nos lleva a nosotros a dudar tanto de Dios que nos gusta como seres humanos poner nuestros ojos en las cosas que sí se ven. Yo entiendo y sé que es fácil poner los ojos. Es fácil poner los ojos en las finanzas. Claro, uno lo ve ahí, uno ve un número o ve el dinero y uno siente, ¿verdad?, cierto tipo de seguridad. Es fácil poner los ojos en los partidos políticos y decir, mira, ahí están los presidentes tomando decisiones, sí están haciendo algo. Es fácil poner los ojos en los amigos, no, ahí está, yo puedo ir hoy, tal vez de que me aconseje o me hable, ¿verdad? Pero debemos estar dispuestos como hijos de Dios y peregrinos en esta tierra a poner los ojos más allá de lo que podamos ver, de poner nuestros ojos en la mano invisible de Dios, de poner los ojos, ¿verdad?, mientras estamos en este viaje aquí en la tierra y mientras llegamos a la Jerusalén celestial, que podamos poner nuestros ojos en un Dios que tal vez no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Que podamos poner nuestros ojos solamente en Él, porque el viaje que tú y yo estamos llevando aquí en la tierra como peregrinos es un viaje de fe. Es un viaje de fe. Y eso debería motivarnos a aferrarnos cada vez más a Dios. No correr lejos de Él, sino correr hacia Él. Es un viaje de fe. Lo que tú estás viviendo en el día de hoy es un viaje de fe. Dios está formando tu carácter, Dios está formando tu ser, Dios te está fortaleciendo porque sabe que estás en medio de camino pedregoso, porque sabe que estás tal vez siendo acechado por muchos enemigos, porque Él sabe que tú anhelas llegar, ¿verdad?, a disfrutar de ese destino final que es el cielo. Y ese viaje, mientras estamos aquí en la tierra, requiere mucha fe. Y nos lleva a meditar en el siguiente punto, y es que Dios es un Dios personal, que Dios es un Dios confiable, que es un Dios que permite que tú y yo podamos tener una relación cercana con Él. Él no es un Dios impersonal que te mira a la distancia. Y muchas personas tienden a ver a Dios de esa manera. No, Dios por allá debe estar. Vaya, que le vaya bien. Vaya tranquilo, yo desde aquí miro. Muchos se imaginan que Dios es de esa manera. Tal vez por la cultura, por la manera como hemos crecido, pensamos que Dios es como ese Dios o ese Padre Celestial que dice, yo desde aquí lo cuido. Tranquilo, yo espero que le vaya bien. Y poco a poco empezamos a pensar que Dios es un Dios impersonal, que es un Dios que está a la distancia, que solamente nos mira desde lejos, cuando realmente Él está con nosotros y camina con nosotros de día y de noche, manifestando su poder, manifestando su cuidado, solamente si estás dispuesto a confiar y creer en Él. Cuando lo hacemos, cuando ponemos nuestra confianza en Él, es cuando encontramos paz y descanso, en lugar de dejarnos llevar por el pánico. Nuestro Dios nunca se cansa y nunca duerme, dice el versículo 3 y 4, dice,
No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no se cansa. Dios no duerme. Dios está siempre alerta. Él no se adormece como nosotros, que muchas veces estamos como pendientes de algo y uno se empieza a cansar un poquito, ¿verdad? Y uno empieza como a tambalear y uno sabe que hay peligro y algo y dice, "Ay, bueno, esperemos que no sea tan grave la cosa". Y nos sentimos así. No, yo como que, ay, de pronto más tarde nos defendemos. El cansancio del ser humano lo lleva a caer completamente. El cansancio del ser humano lo lleva a no poderse defender. Pero tú y yo servimos a un Dios que nunca se cansa, que nunca duerme, que siempre está alerta ante los peligros y las preocupaciones que afligen nuestras vidas. Él es el Dios al cual tú y yo deberíamos poner nuestra confianza. Es un Dios personal que está contigo. Que tal vez tú estés cansado y ya no puedas estar alerta de todo lo que está atacando tu vida, pero Él te tiene en sus brazos mientras tú descansas y dice, duerme tranquilo que yo cuidaré de ti. Descansa y pon tu confianza en mí, que yo te sustentaré. Pon tu confianza en mí, que yo te protegeré. Descansa en mis brazos, porque yo nunca duermo, yo nunca me canso, dice el Señor. Él no se adormece como nosotros. Y saber de ese tipo de amor y esa gracia personal y confiable de Dios debería motivarnos a tener más esperanza en Él. De saber de su poder, de poder saber de su soberanía, de que todo está en control en sus manos, nos ayuda a confiar cada vez más en Él y depender de Él en medio de los peligros que se presenten en cada momento en tu vida. Y solamente tú sabes qué es lo que hace que tu viaje aquí en la tierra sea peligroso. Solamente tú sabes qué es lo que te genera duda, solamente tú sabes qué es lo que te genera temor, solamente tú sabes qué es lo que te genera ansiedad, solamente tú sabes qué es lo que genera en tu corazón preocupación, solamente tú sabes qué es lo que genera en tu corazón dolor, solamente tú sabes qué es lo que te estás echando en el día de hoy. Y para muchos es el pecado. Para otros son situaciones que se presentan en la carne y en el día a día. Pero sea cual sea el peligro y la acechanza que tú estés por la que estés siendo afligido en el día de hoy, cuando pones tu confianza total en Dios, ahí es cuando vas a encontrar paz, cuando vas a encontrar seguridad y cuando vas a encontrar confianza. Pero necesitas recordarte a ti mismo constantemente de la grandeza del amor de Dios, de su poder y de su cuidado. A mí me parece tan curioso este salmo, yo no sé si ustedes lo han leído, pero él empieza hablando como en tercera persona y después como que empieza a hablarse a sí mismo. Dice, Jehová es tu guardador. Y este está loco, se está hablando a sí mismo. ¿Cuántas veces nos llaman locos por hablarnos a nosotros mismos? Pero este salmista, en medio de los peligros, en medio, ¿verdad?, de las situaciones que pueden estar afligiendo su vida, él empieza como a motivarse a sí mismo. En otras palabras, él empieza a recordarse a sí mismo que aún estando en medio de los peligros que está enfrentando, él se dice, tranquila, alma mía, el Señor es tu guardador. No es que nos esté hablando a nosotros. Es que yo voy a escribir esto para que en el 2023, cuando las personas estén en peligro, lean esto y digan, es que porque estoy diciendo tú, se está refiriendo a ellos. El salmista está hablándose a sí mismo, se está motivando a sí mismo. Recuerda, oh alma mía, que Dios es tu Salvador. Recuérdate a ti mismo que Dios es tu mano derecha, que Él te guardará de todo mal, que Él guardará tu alma y te cuidará en tu salida y en tu entrada. Como cuando uno pasa por un lugar que genera desconfianza, ¿sí les ha pasado? Tal vez esos barrios peligrosos, esas calles oscuras, cuando uno era chiquito, ¿verdad? Que le apagaban a uno la luz y uno como que andaba así como medio asustado y en temor y uno empezaba a hablarse a sí mismo, y no, todo va a estar bien, no, tranquilo, todo está bien, todo está bien. Y es chistoso, ¿verdad? Que el salmista reaccione de la misma manera, pero en lugar de hablarse a sí mismo de sus propias capacidades, él empieza a hablarse a sí mismo y recordarse de la grandeza de Dios. Hubiera sido algo completamente diferente si él en medio de eso dijera, estoy cansado, pero yo puedo.
Estoy cansado, pero es que yo tengo zapatos firmes para poder caminar en estas rocas. Estoy cansado, pero yo he aprendido a vivir sin comida un mes. Él estaría hablándose, ¿verdad?, de sus propias habilidades, pero no se exalta a sí mismo, sino que ¿qué hace este salmista? Él exalta el nombre de Dios. En el día de hoy tú y yo estamos rodeados de una cultura, una sociedad e incluso muchos que dicen predicar la palabra de Dios y todo es, no, tranquilo, Dios está aquí en este mundo y Él existe, pero para que te autosuperes. Y en este caso podríamos usar un ejemplo de esos. ¿Cuántas personas no pueden usar este pasaje y decir, no, es que tú puedes, tú lo logras, tú eres fuerte, tú eres lo suficientemente valiente, tú eres lo suficientemente obediente, tú eres lo suficientemente fiel, tú eres lo suficientemente bueno? Y poco a poco nos dejamos engañar el corazón. Pero este salmista va a la raíz del corazón y dice, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo, en medio de los peligros voy a caer, voy a dudar, voy a desobedecer, voy a serle infiel a Dios. Por eso vengo a ti, oh Dios, tú eres mi guardador, tú eres el que nunca falla, tú eres mi mano derecha, tú eres el que me guarda del mal, tú eres el que me cuida en la salida y en la entrada, para que encuentre esperanza y ahora yo pueda obedecer, porque tú estás conmigo, ahora yo pueda encontrar esperanza, ahora yo pueda ser fortalecido en ti, no en mis propias fuerzas. Y tú y yo necesitamos recordarnos constantemente de la grandeza de Dios, porque ¿cuántas veces te recuerdas a ti mismo que eres bueno? ¿Cuántas veces te gusta hablarte a ti mismo e inflar tu propio ego, decir que tú lo puedes superar todo? En lugar de recordarte a ti mismo que no eres nada sin Dios, que tú eres simplemente como polvo que se lo lleva el viento cuando Dios no quiere darte ese soplo de vida. ¿Cuántas veces te recuerdas a ti mismo la insuficiencia de que no pudiste salvarte a ti mismo y Dios tuvo que enviar a su amado Hijo para rescatarte? ¿Cuántas veces te recuerdas realmente de que Dios no duerme? ¿Cuántas veces te recuerdas a ti mismo que Dios no se cansa? ¿Cuántas veces te recuerdas a ti mismo que Dios lo ve todo, que Él es el Todopoderoso? Y nos hace meditar realmente porque hay preocupación en nuestras vidas. Hay preocupación porque muchas veces, en lugar de recordarnos a nosotros mismos la grandeza, el poder, la autoridad, la protección de Dios, nos recordamos a nosotros mismos es lo bueno que podríamos ser o hacer. Ya a mí me han pasado situaciones similares. Yo sé cómo defenderme. En lugar de decir, Señor, algo similar me pasó, pero vengo nuevamente a tu presencia a encontrar protección. Vengo nuevamente a tu presencia a encontrar guía y sabiduría. Vengo nuevamente a tu presencia a que me guardes y seas tú mi refugio. Pero muchas veces, ¿qué hace el ser humano? No corre a Dios, sino corre a sí mismo y a su ego. Y por eso este pasaje es tan bonito, como él empieza desde el versículo 3 a recordarse a sí mismo. Señor, tú eres mi guardador, tú eres la sombra de mi mano derecha. En medio de mis necesidades humanas, eres tú el que me sustenta. Cuando habla de la mano derecha Él está ahí conmigo. Él está listo para sustentarme en las cosas más pequeñitas. Él es el que me ayuda de día y de noche. Dios está conmigo en todo momento. Y la pregunta es, ¿cuántas veces te lo recuerdas a ti mismo? ¿Cuántas veces te recuerdas a ti mismo que tu esperanza y tu confianza debe estar solamente en Él? Tú y yo, hijitos de Dios, servimos a un Dios personal, a un Dios que se preocupa por su pueblo, a un Dios que protege en todo momento, que protege de día y de noche, que está presente en cada paso que damos. Dios no se duerme para que tú y yo podamos hacerlo sabiendo de que Él cuida de nosotros. Él siempre, siempre está alerta. Siempre está alerta. Yo me acuerdo hace un tiempo asistíamos a una iglesia y la gente decía, ay, pero es que yo no invito a tal persona porque es que se duermen en la iglesia. Y molestábamos y decíamos, déjenlo que duerma. Está reposando en la presencia de Dios. El solo hecho que su corazón tomó, ¿verdad? O tuvo convicción de decir, yo necesito ir así esté cansado. Yo necesito ir así haya preocupaciones. Yo necesito ir así mis fuerzas ya no den más. Yo voy
porque está dando pasos de fe, de decir, Señor, aunque sea un momento, yo anhelo estar en tu presencia, porque tú eres mi descanso, tú eres mi salvación. Yo puedo dormir, Señor, pues, yo puedo dormir porque tú me estás protegiendo. Yo puedo descansar de noche porque tú estás alerta. ¿Cuántas veces nos encontramos después de semanas forzosas de trabajo, de preocupaciones, de peligros y de dudas? Y estamos en la casa y no va todo feliz. Ahora sí me voy a descansar. Y ya uno se desocupa de todo, se pone la pijama, ya está listo, se acuesta, cierra uno los ojos. Uy, no puedo dormir. Y empieza la cabeza a pensar, a imaginarse cosas también, a hacerse planes. Bueno, de pronto si hago esto, si hago lo otro. Y empieza uno a hacer muchas cosas, ¿verdad? Y aunque unas cosas son de planeación y es normal, ¿verdad? Otras cosas generan preocupación. ¿Y qué pasará? ¿Y qué haré? Y nos hacemos la misma pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y cuando tú te encuentres en esa situación, órale al Señor. Y hazte esa misma pregunta cuando te encuentres en medio de la noche, cuando tal vez nadie más ve, cuando son los pensamientos los que son como gritos audibles, aunque tu boca esté cerrada, y puedas decir, Señor, todo esto está consumiendo mi ser por dentro, no me deja descansar. ¿Dónde está mi socorro? Y que te recuerdes a ti mismo, como este salmista lo hizo. Es verdad, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres quien me guarda, tú eres mi refugio, mi fortaleza, tú eres mi alto castillo, tú eres mi proveedor, tú eres el que todo lo ve y el que todo lo puede. En ti, Señor, encomiendo mis preocupaciones para que seas tú haciendo tu voluntad. Tú estás alerta y por eso puedo descansar en tu presencia. Yo me imagino a estas personas viajando de verdad con todas sus familias, porque no era uno solo, eran grupitos que iban ascendiendo a Jerusalén. Y yo me los imagino de noche todos, bueno, pues, ¿quién va a estar ahí pendiente? Y los que tal vez tuvieran fe, duerman tranquilos todos, que el Señor nos protege. Pero habían otros que tal vez dudaban del Señor y no dormían. Y la duda empieza a generar una ruptura en la comunión que deberíamos tener con Dios. Podemos descansar en su presencia. Podemos descansar de día y de noche. Aún de noche cuando nos sentimos más vulnerables, más débiles, cuando tal vez nos adormecemos y no le ponemos cuidado a los peligros, como que uno los mira y dice, bueno, aquí fue, pues, ¿qué más vamos a poder hacer? Pero Dios siempre está alerta. Él es el que te guarda de todo mal. Y tal vez podrás preguntarte, si Dios me guarda de todo mal, y si se supone que Él me guarda de todo mal, ¿por qué a veces caigo en aflicción? ¿Por qué a veces sufro enfermedades? ¿Por qué a veces hay desastres a nivel mundial? Porque ahí dice, Jehová, dice, el Señor te guardará de todo mal, versículo 7, Él guardará tu alma. Y tal vez podríamos usar este versículo y cuestionar a Dios, ¿y por qué me enfermo? ¿Y por qué sufro? ¿Y por qué hay desastres en el alrededor? ¿Por qué hay guerras a nivel mundial si se supone que tú dices que no va a haber mal? Y tenemos que entender que este salmista, cuando escribió estas palabras, él no estaba pensando en cosas materiales del mundo y de la carne. Este salmista tenía su mente y su corazón puesta en la promesa absoluta de que Dios nos protegería de la muerte y del pecado. Hoy tal vez estamos hablando de una guerra entre dos naciones. Hace unos meses hablábamos de otra guerra entre dos naciones. En el mundo todos los días tú escucharás rumores de guerra que se seguirán levantando, porque ese es el mundo en el que vivimos, un mundo que le gusta la violencia, un mundo que le gusta buscar la destrucción de los demás. Hace poquito veíamos una película de la historia real y esta persona que se volvió rey puso a una persona y le dijo, ahora sí vaya búsqueme la guerra que yo quiero. En vez de buscar paz, buscando guerras, buscando destrucción, es el mundo en el que tú y yo vivimos. Pero el salmista no tenía ese tipo de guerras y ese tipo de conflictos en mente cuando él dijo, Dios es el que me guarda de todo mal y el que guardará mi alma. Él estaba pensando en la guerra más fuerte de todas. Él estaba pensando en la guerra más peligrosa de todas. Y es la guerra que aflige a las personas hasta el día de hoy, es la guerra de la muerte y el pecado. Dios es el único que puede preservar nuestro espíritu. Él es el único
que nos puede guardar del mal, del pecado y de la muerte, y llevarnos a una nueva tierra, a un nuevo cielo, al final de los tiempos. Él es el único que nos puede llevar a la nueva Jerusalén, a aquel lugar donde no habrá lágrima, a aquel lugar donde no habrá dolor, a aquel lugar donde no habrá guerra, donde no habrá muerte, donde no habrá sufrimiento ni enfermedad. Pero la única manera que tú y yo podemos encontrar protección y esperanza de llegar a ese lugar, de encontrar refugio en medio de la guerra, de la muerte y del pecado, es cuando nos refugiamos a los pies de Cristo Jesús. Es cuando reconocemos que nuestro corazón es malo por naturaleza. Es cuando reconocemos que en nuestro corazón le gusta mentir y codiciar. Cuando reconocemos que por la dureza de nuestro corazón es que se desatan guerras y tanto dolor. Y es cuando nos arrepentimos y creemos que Jesús llevó nuestras culpas en esa cruz, de que Él murió por nuestros pecados, de que Él fue sepultado y que al tercer día resucitó, que ahora tú y yo podemos encontrar protección total de Dios sobre nuestras vidas. Ya Él venció la muerte y el pecado. Ya esa guerra Él la ganó, la guerra más peligrosa de todas, y ahora tú y yo podemos tener paz, seguridad, confianza. Ahora todo lo que nos enfrentamos en el mundo mientras llegamos al cielo, mientras peregrinamos aquí en la tierra, no se comparan con aquella guerra que Él ya ganó en la cruz. Pero mientras estamos aquí en la tierra, el enemigo seguirá dando, como se llama en Colombia, pataleos de ahogado, a ver qué más podemos dañar y destruir mientras Él viene realmente a ejercer todo su dominio de autoridad y de gracia y de perfección. Y en el día de hoy tú y yo tenemos que seguir poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Y hoy estamos aquí en este lugar y en esta tierra porque nuestro Salvador nos ha dado la oportunidad. Él vino a este mundo a caminar con nosotros y dar paso a paso con nosotros este camino peligroso. En medio de todos los peligros que tú y yo vivimos, Jesús está con nosotros y es algo que tienes que recordarte constantemente. No estoy solo, no estoy sola. Cristo está conmigo. No estoy solo, Dios no me ha abandonado. Él es el que me guarda. Él es mi mano derecha. Él es el que nunca se fatiga. Él es el que me ayuda a experimentar descanso y reposo cuando mi ser ya no da más. Cristo, mi amada familia, Cristo Jesús, es la confianza del peregrino. Y el peregrino no es solamente el que dice este año voy a Israel. El peregrino no es el único que dice este año yo quiero ir a Jerusalén. El peregrino no es el único que dice hoy voy a comprar un pasaje de avión para ir el otro año. El peregrino es aquel que ha puesto su confianza en Cristo Jesús y dice, ahora soy como peregrino y extranjero en este mundo, mientras llego al reino de Dios, mientras se acaban los últimos días de mi vida aquí en la tierra, yo anhelo vivir como para Él, aunque se presenten problemas, aunque se presenten dudas, aunque se presente la aflicción, aunque se presente el peligro, aunque se presente el dolor, aunque se presente el cansancio, yo necesito poner mi confianza en Dios día tras día en este caminar para poder seguir exaltando su nombre y muchos más puedan unirse a esta carrera y muchos más puedan exaltar su nombre, que muchos más puedan postrarse ante Él y proclamen que Él es el único digno de alabanza y de adoración, que solamente en Él se encuentra nuestra seguridad. Y todo aquel, mi querida familia, que es ese peregrino que ha puesto su esperanza en Cristo, anhela llegar a una nueva creación, a un nuevo cielo y a una nueva tierra, a disfrutar de una vida eterna sabiendo que todo lo que enfrenta en el camino mientras llega al cielo, Dios lo usará para seguir formando su carácter, para que pueda seguir poniendo su confianza cada vez más en Él. Ante todo lo que preocupa al mundo, ante todo lo que pueda llegar a impactar y tal vez poner tu corazón como en temor, lo que pueda llevar tu corazón a estar tal vez atemorizado, ante todo lo que se presenta en este mundo que pueda llevarte a vivir en preocupación, tú necesitas poner tu confianza en Dios. No hay otro lugar y no hay otra persona en la cual tú puedas encontrar refugio. Ante todas las cosas privadas que nadie más sepa, esos peligros personales del pecado y las acechanzas del enemigo que tal vez nadie más se entere que te están atacando, aún en esos momentos, recuerda que Dios es siempre tu ayudador, que Él es el que siempre te guarda, que Él es el que siempre te protege, que Él es el que siempre te sustenta, te anima, te fortalece, que es Dios el que siempre persevera y preserva tu ser día y noche. Él anhela, hijito de Dios,
guardar tu alma. Nosotros nos preocupamos por las cosas materiales, nosotros nos preocupamos por las cosas físicas, pero Dios se preocupa por nuestro interior y por eso hoy deberíamos llegar a pensar como Él piensa. Llegaríamos a entregar nuestros corazones de una manera como Él quiere que se los entreguemos. Y solamente lo podemos hacer cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Dice, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, por toda la eternidad. Y ahora tú podrás tener libre acceso al trono de la gracia para adorar y exaltar a Dios. Pero solamente es cuando pones tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador. Por eso yo te motivo, hijito de Dios, a que cada vez que se presente alguna situación difícil en tu vida y la pregunta se levante en medio de la noche, en medio de la preocupación, ¿de dónde vendrá mi socorro? Que puedas responderla de manera inmediata y sin pensarlo dos veces, que tu corazón lo proclame a todo pulmón, de decir, no me quiero distraer mirando a las circunstancias, no me quiero distraer mirando a las dificultades, no me quiero distraer y permitir que el temor y la duda tomen control, sino quiero ejercer mi fe y con valentía decir, mi socorro viene del Señor. Él es el único, no hay otro lugar donde tú y yo podamos encontrar paz. Que te recuerdes constantemente entonces que no estás solo y que el Señor anhela seguir manifestando su amor en tu vida. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor. Amado Dios, yo te quiero dar gracias, Señor, en este día por tu fidelidad, por tu gracia, por tu gran amor, Dios Todopoderoso. Hoy quiero exaltarte, Señor, porque nos permites ver, Señor, que tú no nos has abandonado, que aún en medio de las aflicciones, de la tristeza, de la preocupación, del dolor, ahí donde tú estás, dile al Señor cuáles son aquellos peligros que han afligido tu vida, aquellas cosas que te han llevado a estar en ansiedad y preocupación, cuáles son aquellas cosas que te han llevado a gritar con desespero, ¿dónde está mi socorro? Solamente tú sabes qué es lo que aflige tu corazón. Solamente tú sabes cuáles son aquellas cosas que te llevan a estar alarmado. Entrégaselas al Señor en esta mañana. Y dile, Señor, gracias porque mientras camino aquí en la tierra, puedo encontrar confianza y seguridad en ti. Puedo descansar en ti, amado Padre. Gracias te doy, Dios Todopoderoso, porque tú tienes el poder, Señor, para sustentar mi ser, para proteger mi vida, para restaurar mi corazón, para darme ánimos nuevos, para arrancar, Señor, todo temor con tu perfecto amor. Y hoy quiero, Dios Todopoderoso, disfrutar de tu paz. Quiero disfrutar, Señor, de tu renuevo. Ahí donde tú estás, y tal vez es la situación que está sucediendo en el mundo en el día de hoy, dile, Señor, esto me tiene preocupado o preocupada. Esto me ha quitado la energía, Señor, y me encuentro cansado. Pero quiero, Señor, proclamar en el día de hoy, y nunca quiero olvidar de que tú, Señor, nunca te cansas, de que tú no duermes, de que tú, Señor, proteges de día y de noche mi ser, Señor, que tú no te adormeces. Y hoy, Señor, me encuentro reposando en tu presencia, disfrutando de tu paz. Abre tu boca, Hijo de Dios, y descansa en el Señor en este momento. Y así como el salmista decía que alzaba sus ojos, dile, Señor, hoy alzo mis ojos a todo el mundo y todo lo que me rodea, y nada de lo que veo me ofrece, Señor, la protección que necesito. Entrego en la cruz Y hoy vengo, Señor, toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús. en ti está mi confianza. Cada día más. Sé que estás cuidando de mí. Entrego en la cruz
canción.